Hoy vamos a leer muchos textos bíblicos, así que invito a que puedan tener su Biblia a mano. Intencionalmente no voy a proyectar los textos bíblicos salvo una oportunidad para que podamos también tener contacto directo en nuestras manos, una experiencia que por ahí con los dispositivos móviles y demás estamos teniendo pérdida de contacto con la palabra de Dios, contacto con el papel, digo, ¿no? Pero tenemos contacto con la palabra de Dios. El primer texto está en Job capítulo 11, verso 7, y al referirnos sobre Dios y al hablar como bien ha preparado el equipo técnico y de comunicación de esta iglesia esta placa, ¿no es cierto? 3 en 1, si ponemos en español, podríamos traducirlo al alemán también o al portugués, pero preferimos hablar nuestro querido español, ¿no? 3 personas, un Dios. En este asunto de la Trinidad, tenemos que ser es mi manera de pensar, tenemos que ser muy respetuosos, porque hay grupos cristianos o cristianos que no creen en la Trinidad, o creen en Dios Padre, Jesús como un Dios creado y el Espíritu Santo como una fuerza o una influencia de Dios. Si hay alguien que cree de esa manera esta mañana o nos está viendo por la web, quisiera que tenga de mí mi respeto por su manera de entender la Biblia. Pero también pedirle permiso para abrir la Biblia y contarle qué es lo que entendemos nosotros a partir del estudio bíblico en cuanto a 3 personas, un Dios. Aquí Job describe una condición humana. Él formula en una pregunta lo que a él está sucediendo cuando después de las crisis existenciales que ha vivido, ustedes recuerdan, Job perdió sus 10 hijos, Job perdió todos sus siervos, Job perdió toda la plata, Job fue rechazado en esa declaración por parte de su esposa y Dios permitió al diablo cuando se acercó y le pidió tocar 2 cosas a Job, pidió tocarle sus huesos y su piel, Dios concedió permiso sin que lo mate. Entonces allí estaba Job con llagas en todo el cuerpo, me imagino con dolores en el hueso, sufriendo, sentado sobre cenizas, profunda reflexión. Usted recordará que el mes pasado, cuando pasé a predicar y hablamos sobre la adoración, les contaba el testimonio del hermano que está entre la puerta de la sala donde está internado y la puerta del quirófano, y allí le dejan los enfermeros y le dicen, bueno, cuando el médico termine con el que está atendiendo ahora, usted sigue. Y allí usted queda en una soledad tremenda. Y usted empieza un diálogo allí con Dios. Bueno, Job estaba en ese diálogo con Dios, estaba en esa profunda reflexión, y allí en el verso 7 él dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Y podemos traer esa pregunta a nuestro presente y preguntarnos, ¿soy capaz de descubrir los secretos de Dios? No soy capaz. Y sigue diciendo Job en otra pregunta, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Soy capaz de llegar a ser santo como Dios? ¿Soy capaz de llegar a ser tan poderoso como es Él? Lamentablemente no. Dios no puede ser colocado en un tubo de ensayo para que podamos estudiarlo como hacen ahora los científicos, ¿no es cierto? Colocan en un tubo de ensayo y allí hacen distintas pruebas químicas con reacciones y demás para saber qué hay allí. Dios no puede. En todo caso seremos nosotros, como dice el salmista, ¿no es cierto? Tú me escudriñas a mí, tú me ves en mi corazón. Pero nosotros podemos conocer a Dios a partir de lo que dice su palabra. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Creo que alguno sabe lo que dice. ¿Alguien ya sabe lo que dice Deuteronomio 29, 29? ¿Recuerda lo que dice? ¿Sí? Exactamente, muy bien. Y el verso 29 del capítulo 29 nos abre una dimensión en el conocimiento humano interesante. Porque él dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay en el mundo nuestro cosas secretas.
cosas a las cuales nosotros no tenemos acceso a conocer más allá de lo que podemos percibir hoy. Entonces, esos misterios, esas cosas secretas, dice la Biblia, ¿pertenecen al hombre? No. Allí es donde el hombre va a practicar su fe y va a aceptar muchas de las cosas porque pertenecen a Dios. Dios nos reveló más. No sé por qué. Pero si Dios no reveló más, está bien. Dios sabe más que nosotros. Y sigue diciendo el texto en el verso 29, más las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay dos realidades, una realidad en donde son secretos, son misterios y donde nosotros no podemos abarcar, conocer, profundizar. Como la misma Trinidad, en ciertos aspectos es un misterio. 3 personas, un solo Dios. Pero sí tenemos la revelación, todo aquello que Dios quiso que conozcamos está aquí. Todo lo que Dios quiere que practiquemos en nuestra vida está aquí. ¿Cómo se revela Dios? Bueno, cuando estudiamos la revelación, sabemos que está la revelación general, que Dios se revela por la naturaleza. Allí podemos conocerlo a Dios, pero no podemos conceptualizar en una doctrina a Dios por la revelación general. Necesitamos la revelación específica, la revelación especial. Entonces Dios se reveló en su palabra lo que nosotros necesitamos conocer al respecto de su persona o al respecto de las 3 personas de la Trinidad. En este primer bloque del mensaje quisiera repasar con ustedes algunos atributos que tiene Dios. Algunas características de su persona. Isaías capítulo 46, verso 9 y verso 10. Isaías nos va a traer lo que colocamos como primer atributo a explorar con respecto a Dios. Acordaos, dice Isaías, de las cosas pasadas que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo conozco lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido revelado. ¿Qué atributo vemos de Dios aquí? ¿Qué sabe Dios? Todo. Dios conoce todo. Dios conoce tus pensamientos. Dios sabe tus maquinaciones, o sea, pensamientos en ejecución previo a hacer acción. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pregunto, ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a caer en el pecado? ¿Y por qué los creó igual, si Él sabía? Tenemos que entender que el conocimiento de Dios no es causativo. Él conoce porque es Dios, no porque Él lo conoce de esa manera y obliga a que la circunstancia se dé. Creó a Adán y Eva libres. Sabía que estaba la tremenda posibilidad de que ellos desconfíen. ¿Tenía un plan alternativo a eso? Ya estaba el plan de salvación, de redención. Dios conoce tu vida hoy. ¿Sabes? Dios conoce mañana cómo va a ser tu día, cómo va a ser esta semana. ¿Qué más queda para cada uno de nosotros enfrentar en los siguientes años? Dios sabe todo. Segundo atributo, permítanme ir ahora al Apocalipsis, capítulo 19, verso 6. Allí Juan describe uno de los atributos que quisiera destacar esta mañana con ustedes. Verso 6 del capítulo 19. Y oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo, aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios. ¿Cómo dice tu Biblia? Todopoderoso. Dios es el superhéroe que deben conocer nuestros niños y deben admirar, porque ellos están en esa etapa donde gustan de los superhéroes, se visten como los superhéroes, quieren actuar como ellos. Bueno, Dios es ese todopoderoso, no tiene enemigo, no tiene rival, Él es el más fuerte. Dios, en su segundo atributo que vemos aquí, es omnipotente. Dios todo lo puede. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo escribió también todo? Lo puedo yo cuando estoy con el que todo lo puede.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tercer texto bíblico en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 15, verso 3. Allí está el tercer atributo que quisiera reflexionar con ustedes esta mañana. Los ojos de Jehová están en todo lugar, dice el texto. Entonces Dios está viéndome en este momento. Está en casa. Está aquí en el hospital, a ver si me oriento al hospital, con los pacientes que están en terapia, con el personal que atiende a los enfermos. Dios está en todo lugar. Está con nuestros hermanos perseguidos allí en China o en La Ventana, que es una gran misión a nivel mundial para los cristianos. Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Permítanme ir a otro punto más. Génesis capítulo 1, verso 26, un texto de gran discusión en el cristianismo. Aquí es donde nosotros nos dividimos por lo menos en 3 o 4 maneras de concebir a Dios. Aquí estamos los trinitarios, aquí están los antitrinitarios que toman otro camino y otras modalidades de comprensión que en alguna otra oportunidad vamos a explorar un poco más profundamente. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos. Y aquí está el asunto. Aquí está el tema, porque el hagamos está en plural o en singular. Plural. Y si Dios todavía no creó a nadie, ¿con quién estaba hablando? ¿Estaba por comenzar la creación? Hagamos, dice el texto, entonces Dios estaba hablando con otra persona. ¿Y con quién? Bueno, si dejamos marcado, por favor, Génesis 1:29 y nos vamos a Mateos 28, verso 19, nos vamos a las últimas palabras que dejó Jesús. Usted sabe que cuando tenemos un familiar que sabe que va a morir, siempre te va a dejar en esas últimas palabras lo que quiere para tu vida. Nos dirá una madre para su hijo, yo quiero que seas un hijo de bien, que vayas por el buen camino, que elijas siempre a Dios, que te prepares para la vida eterna. Las últimas palabras son importantes. Ahora Jesús antes de irse también deja estas últimas palabras para tu corazón y mi corazón. Y allí está, por tanto, id y haced discípulos a todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es aquí donde cuando nosotros hacemos conexiones intertextuales en la Biblia, nosotros encontramos la respuesta a esta pregunta cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién estaba hablando? ¿Estaba hablando con el Padre? ¿Estaba hablando con el Hijo? ¿O estaba hablando el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo? ¿O estaba hablando el Espíritu Santo con el Padre o con el Hijo? En cualquiera de las combinaciones, pero había un diálogo entre ellos y ellos estaban planificando, hagamos al hombre. Y bueno, ¿y cómo lo podemos hacer al hombre? Y hagámoslos a nuestra imagen. ¿Y cómo más? Y conforme a nuestra semejanza. La semana pasada justamente leía a un autor que decía, reflexionando a esto, que cuando el texto dice hagamos a nuestra imagen, es como que somos fotocopia de Dios. No somos el original, pero somos bien parecidos. Así somos con Dios. Dios nos hizo bien parecidos a Él. Personas racionales, emocionales, con características, con libertad. Allí tenemos nosotros una de las evidencias que a nosotros nos dice que la Trinidad está constituida por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Permítanme ir un poquitito más allá. 1 Timoteo capítulo 1, verso 17. Vamos a considerar en este texto lo que Dios y el apóstol Pablo dice con respecto a Dios. 1 Timoteo capítulo 1, verso 17. Por tanto, dice el apóstol Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el autor y sabio Dios, sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Aquí habla de que Dios es un Dios real, pero también que es un Dios eterno, el Rey de los siglos, que es inmortal, que no lo pueden matar. Más allá de que los filósofos quisieron matar a Dios, Dios ha muerto.
es invisible, nosotros no lo podemos ver, pero sabemos que Él nos ve, que Él está presente. Es un Dios eterno. Siguiente texto, Miqueas 5:2, se los leo brevemente, porque usted lo conoce casi de memoria. Dice, pero tú, oh Belén Efrata, en esa profecía mesiánica, Miqueas sigue diciendo, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Jesús, que era anunciado por las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, ya decían que Él venía de los días de la antigüedad, de los días de la eternidad. No dice que tiene un día de nacimiento, dice que Él viene de los días cuando siempre existió el tiempo y Él a su vez existió. Es un Dios eterno, Jesús también es eterno. Y quiero que podamos abrir juntos, porque aquí tenemos una respuesta a los antitrinitarios también. Hebreos capítulo 9, verso 14. Dice el texto en una pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿cómo dice? Eterno. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiando vuestras conciencias de obras muertas para que seáis vivos ante Dios, o estéis ante el Dios vivo. Aquí hace una referencia clara que el Espíritu Santo es eterno. No es una fuerza, es una persona. Y ahora vamos a ver un poquitito más adelante cómo que es una persona. Mateo capítulo 1, verso 23, hay una descripción exquisita sobre qué iba a ser uno de los seres de la divinidad, Jesús, cuando naciere entre nosotros. Verso 23, he aquí, anuncia, ¿no? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Gracias a ese agregado, porque para el hebreo Emanuel ya era entender Dios con nosotros. Pero para nosotros Emanuel es un nombre más como Emilio, como María, como Pedro. Pero Emanuel es Dios con nosotros, es Dios que deja su trono y viene a habitar con nosotros. Jesús es Dios. Permítanme ir un punto más allá con respecto a esto, y eso en el mismo texto que usé el sermón anterior, Juan 20:28. ¿Recuerdan cuando Tomás se acercó a Jesús pidiéndole más evidencia porque él lo veía, él lo escuchaba, él tenía revelaciones auditivas? Jesús había resucitado, se apareció entre ellos, pero él necesitaba, permítame tocar las llagas. Y una vez que se le permitió tomar esas evidencias, concluyó que ese era Jesús. Tomás es un tipo de cristiano que necesita evidencias sólidas para sostener su fe, y eso es algo correcto porque Jesús lo permitió. Pero termina expresando Tomás en el verso 28, Señor mío, Dios mío. Jesús fue llamado Dios por Tomás, y Jesús no se resistió a eso, él no le dijo, Tomás, no me digas eso. Jesús aceptó ser llamado Dios. Y usted recordará San Juan capítulo 1, verso 1, un texto tan estudiado desde distintas perspectivas, pero desde la perspectiva de la creación, nosotros vemos que en el principio era el verbo logos, haciendo una referencia a Jesús, diciéndote que en el principio de la creación Jesús estaba. Y el verbo era con Dios, o sea que Jesús no estaba solo, Él estaba con Dios. Y sigue aclarando el apóstol, y el verbo era Dios. Estaba en el principio Jesús. Jesús en el principio estaba con Dios. Y no solamente eso, dice Juan, Él era Dios. Y sigue diciendo el texto, Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que había sido hecho. Jesús es el causante de que nosotros estemos viviendo. Él creó todo. Él estaba con Dios. Y claramente Él era Dios. Tomemos nota a este texto que nos puede servir para más de una ocasión. Hechos capítulo 5, verso 3. Nosotros nos encontramos muchas veces con personas que no aceptan al Espíritu Santo como persona. Bueno, este es un texto incómodo para ellos. Y luego quiero presentarle otro texto incómodo con respecto a Jesús. Verso 3.
¿Recuerda la historia de Ananías y Zafira? Se habían pactado con la iglesia, con Dios, iban a vender una propiedad y que el 100% de esa venta la iban a colocar y destinar para la iglesia. Pero entre la venta y el llevar el dinero a la iglesia, tomaron una decisión, bueno, nos podemos quedar con un poquito de él, total es nuestra plata. Y se quedaron con una porción y fueron a llevar el resto a la iglesia. En ese contexto es que Pedro habla aquí. Verso 3 del capítulo 5 y verso 4. Y dijo Pedro, Ananías, observe esta pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo no conozco una persona que mienta a objetos o mienta a la luz, a las fuerzas, a lo que hay por aquí. No tiene sentido. Pero sí conocemos personas que mienten a personas. Entonces este texto me dice que Ananías estaba mintiendo a una persona y aquí me dice que esta persona es el Espíritu Santo. Y sigue diciendo el texto. Y sustraíste del precio del campo, verso 4, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y cierra el texto diciendo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense cómo Pedro con claridad coloca en la misma categorización al Espíritu Santo como una persona y como Dios. Es innegable que el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona en la Trinidad, o como dice la hermana Juay, el otro poder. ¿No es cierto? Haciendo referencia a esta tercera persona de la Trinidad. La divinidad se asemeja a una cuerda con 3 sogas. Trenzadas las 3 sogas hacen una cuerda fuerte. La divinidad está constituida por 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a abrir el último texto que está en Filipenses capítulo 2, verso 5. Pero permítanme leerles un texto que ustedes lo conocen de memoria, San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera, ¿recuerdan? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Otras versiones traducen primogénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí los que dicen que Jesús, fue un Dios menor, un Dios creado antes de la creación, nosotros podemos hacerle entender una cosa. Y ellos te van a mostrar este texto, fíjense, primogénito. ¿Qué significa primogénito? Te van a decir. Bueno, el primer hijo. Correcto. Unigénito es lo mismo. Y estás basando ese postulado de que Dios es un Dios creado en base a este texto. Hay que ir un poquito más profundo. Y tenemos que ir a esta palabra en griego que se traduce como primogénito o unigénito. Y esa palabra en griego es monogenes. No hace falta que usted se aprenda, ¿no es cierto? Pero monogenes. Y monogenes la traducción correcta no es el primogénito, sino monogenes es único en su especie. Eso significa monogenes. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Porque es el único Dios que se encarnó y se hizo hombre. Es el único Dios que va a llevar las marcas de la cruz y el costado de la lanza. O después de resucitar no tenía las marcas. ¿Sí? Si Tomás lo que quería justamente era corroborar que sean reales y no sea pintura de algún artista. Es allí donde nosotros podemos derribar un argumento que está basado sobre una traducción incorrecta. El texto en cuestión, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, es un gran llamado que nos hace el apóstol Pablo a todos nosotros. Haya en vosotros esta manera de pensar que también hubo en Cristo Jesús. Fíjense que remarco una vez más algo que para mí es muy importante en la práctica del cristiano y del adventista. ¿Manera de qué? De pensar. Modelo cognitivo, manera de interpretar la vida.
haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Pasa que el mundo a nosotros nos colocó un modelo por distintos medios y tenemos un modelo incorrecto. Fíjense cuál es el modelo de Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y aclara el apóstol, muerte de cruz. Jesús podría haber tenido este diálogo con la Trinidad. No, yo no quiero dejar el trono para ir a buscar a estos rebeldes. Mira, la primera ocasión que tuvieron, ya comieron el fruto prohibido. Ahora nos niegan, adoran a otros dioses, se corrompen entre ellos. Toda nuestra obra de creación que le dimos nuestro sello de característica porque fueron creados a nuestra semejanza, parecidos a nosotros, fíjate lo que es. No, yo no voy. ¿Podría haber dicho Jesús eso? Yo soy Dios, yo no me salgo del trono, hagamos otro plan, que vaya un ángel, o en caso como un Moisés que nació entre ellos y los libere, pero yo. Pero el apóstol Pablo es claro, dice, existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y a veces nosotros nos podemos aferrar con tanta facilidad a cosas de este mundo. A un cargo, a una posesión, a una posición, a una comodidad. Solamente un paréntesis. ¿Qué nos espera a los adventistas del séptimo día en el futuro? ¿Persecución? ¿O no? ¿Está claro eso? En algún momento, por la razón del sábado, que va a ser la gran piedra de toque, nosotros seremos excluidos, discriminados, perseguidos. Y allí vamos a perder comodidades, confort, posesiones, cargos, muchas cosas. Entonces, Dios de alguna manera también nos está preparando con este molde mental de que estemos aferrándonos más bien a las cosas eternas que a las cosas superfluas de este mundo. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esto de encarnarse para un Dios ya era un acto de humillación o de humildad. Dejar de ser Dios y ahora ser criatura. Dejar de ser Dios y ser criatura a vivir con las criaturas que no lo iban a tratar bien. ¿Cómo fue tratado Jesús? ¿La pasó bien? Bien complicada. 3 años, ¿no es cierto?, de ministerio. Ya te dice todo. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes hasta la muerte. Y la peor muerte que había en ese tiempo, morir en un madero, morir en la cruz. Cristo nos anima a tomar la humillación y ser como Dios se humilló para salvarnos, ser humildes también para con nosotros. Jesús eligió morir tu muerte, porque la paga del pecado es muerte. Para que una vez que aceptemos su muerte como sacrificio expiatorio por mí, yo pueda vivir su vida. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no han tenido otro propósito en este desarrollo de los últimos tiempos que venir a tu vida e insistirte respetuosamente a que aceptes el sacrificio de la deidad, el sacrificio de Jesús por ti. No hay otro motivo por el cual el Espíritu Santo viene momento tras momento a nuestros corazones, sino es para enternecernos y llevar nuestros ojos a Cristo Jesús y Él tendido en el Calvario, allí en la cruz. Y Cristo desde allí te dice, no, yo no soy, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Vamos, es el Padre a donde tenemos que ir. Nos devuelve esa relación perdida en el Edén, en la representación de Eva y Adán. Dios eligió morir nuestra muerte para que nosotros podamos elegir vivir su vida. El despliegue de la deidad no tiene otro objetivo que cada uno de nosotros podamos entrar en las mansiones celestiales. Quiero invitarte a que puedas tomar también esa decisión.
que tomó el apóstol Pablo. Haya en vosotros este mismo sentir. Aceptar a un Dios que se humilló para que usted y yo podamos vivir la vida eterna. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser fieles en esta decisión. Luego vamos a ser despedidos por los batuteros en el último himno. Amante Padre, gracias por el privilegio que me has dado a mí y nos has dado como iglesia de poder conocerte, conocer tu palabra, conocer tu persona, conocer la conformación de la Trinidad y saber que todo en ello hay un despliegue para que nosotros podamos reconocernos pecadores, reconocernos necesitados de un Salvador, aceptar a Jesús como tal, aceptar su sacrificio expiatorio en nuestro lugar, conducidos por el Espíritu Santo. Vamos a transitar estas últimas horas de este mundo, fieles y obedientes como fue Jesús, hasta la muerte. Y si es necesario, fieles y obedientes a ti, hasta la muerte de cruz. Ayúdanos a tomar el modelo del Jesús humilde que se entregó por nosotros. Que podamos vivir esa vida que tú nos ofreces y podamos vivir junto a nuestros seres amados la eternidad en ese nuevo mundo y ese nuevo cielo. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.